Y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Les pido que inclinen su rostro. Vamos a poner el servicio en las manos de nuestro Dios. Señor Jesucristo, venimos ante ti una vez más, Señor, dándote las gracias por la oportunidad que nos das una vez más estar en este lugar, Señor, en mi casa de oración. Es un privilegio una vez más, Señor Jesucristo. Ahora, Señor Jesucristo, ponemos este servicio en tus manos. Que seas tú el que se esté glorificando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos cuides, que nos guardes, que traigas con bien, Señor Jesucristo, lo que viene en camino a este lugar. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les invito a que abran la Biblia. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer el Salmos 8. Gloria al Señor. Me indican con un amén cuando todos estén. Salmos 8, lo vamos a leer alternadamente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo que es el hombre para que tenga de memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Oveja, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Todos juntos el 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Alabe nuestro Dios. Aleluya. Vamos a entonar unas alabanzas. Amén. El aplauso fuerte al Señor Jesús en esta noche. Amén. Te exaltaré. Eternamente
Exaltaré mi Dios.
Amén. Toma su asiento unos segundos, dando gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios ha sido bueno con todos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues este es el tiempo para las acciones de gracia o un testimonio o una petición que usted trae en su corazón o que Dios le ha puesto. Este es el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por la vida? Amén. Amén. Todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues yo también le voy a dar gracias al Señor por todas las bendiciones que ha dado a nuestras vidas, por la salud y la vida de mi familia. Gracias a Dios todos estamos bien. También en el trabajo nos permitió ir fuimos a trabajar hasta Austin y Dios nos cuidó y nos trajo con bien hasta nuestras casas y es un privilegio muy grande. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más está agradecido con el Señor? Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Yo me pongo de pie, doy gracias al Señor. Amén. Por la vida, por la salud, así como usted dice, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y nos bendice. Y le doy gracias al Señor porque Él perdonó mis pecados, ¿verdad? Aleluya. Le doy gracias al Señor porque, pues, en Él me da mucho gusto mi vida, hermano, porque a veces cuando uno no tiene el Señor, la vida a veces no tiene sentido, pero con el Señor, hermano, es una gran bendición. Le doy gracias al Señor porque Él está en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y le seréis por pueblo y Dios de vuestro Dios. Yo con este texto le doy gracias a Dios que permite aquí estar en su casa de oración. Le doy gracias a Dios porque tenemos que darle gracias a Dios en todo, en los buenos y en los malos, no solo cuando estamos bien. Hay que darle gracias a Dios y yo me siento más que contenta porque entonces el día viernes estaba viendo el culto diciendo, no, a mí sí, yo ni falto yo. Y decía yo, no, ahora me voy, me voy para la iglesia. Así es que eso por la voluntad del Señor, soy yo aquí, hermano. Así es, hermana. ¿Alguien más está agradecido con el Señor en esta tarde? Gloria al Señor, aleluya. Dios ha sido bueno, amén. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mira su rostro. Salmos 11:7. Yo le quiero dar a Dios porque hasta aquí me ha ayudado a mí y a mi familia, nos ha cuidado de enfermedades, de accidentes, y le doy gracias a Dios por las luchas y pruebas, porque así Él nos hace fuertes y como quiera Él al último nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Yo le quiero dar gracias a Dios porque estoy aquí lavando a Dios con Jocelyn y quiero lavar a Dios y pues darle las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Nuestros panderistas, amén. Es una bendición, amén. Gloria al Señor, ¿alguien más? Crea que va en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, Salmo 34:1. Y en esta tarde me pongo de pie para darle gracias a Dios, a toda la congregación porque está orando a favor de mi hermano. Les pido por favor que continuemos orando. Sabemos que hemos confiado en un Dios de poder y de misericordia y pues pido por la salvación de su alma y por una sanidad divina. Gloria al Señor, aleluya. Quería agradecer a Dios por todas las bendiciones. Sé que el año 2020 fue muy duro para muchos de nosotros, pero Dios es grande y ha hecho mucho por mí, la verdad. Gracias. Yo perdí mi madre, perdí mi trabajo, mi troca, mi apartamento, todo. Y poco a poco estoy tratando de rezar por Dios, gracias a Él. Gloria al Señor. Dice la palabra en San Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Le
gloria y la honra al Señor, la bendición que nos da de tener la vida y la salud a cada uno de nosotros. Le doy las gracias al Señor porque para mí es una bendición que cuando nos pasan las cosas es porque viene algo mejor, amén. Porque también dice su palabra que todo obra para bien a los que confían en el Señor, amén. Y yo le doy las gracias al Señor porque Dios hace las cosas siempre por un propósito y es para glorificarlo a Él, amén. Para mí es una bendición poder decir que hasta aquí el Señor nos ha bendecido a mí y a mis hijos. El martes Sebastián tuvo un pequeño accidente en la bicicleta y para mí fue algo así como que mi corazón me latió cuando mi hija me dijo: mami, Sebastián tuvo un accidente en la bicicleta y no se puede mover. Y yo, mi corazón se me latió, pero créanme que un día antes el Señor ya me había preparado. Siempre leo la palabra del Señor y el pan de vida, y en el pan de vida el Señor me había preparado para el siguiente día, que la circunstancia que va, como me estaba tratando de decir, que la circunstancia que fuera o que iba a pasar, que solo dijera: Señor Jesús, confío, en ti confío, Jesús, o algo así decía, que pusiera en la rutina eso. Entonces, cuando mi hija me dice: tenemos que llamar a la ambulancia para que se lo lleven al hospital, yo venía de mi trabajo para la casa y me acordé de lo que me había dicho un día antes. Y yo venía en el carro: Señor Jesús, en ti confío, y así, y así, y así. Y créanme que mi hija me estaba texteando para decirme: me están diciendo que tengo que llamar a la ambulancia. Pero yo no contestaba los mensajes. Solo Dios sabe por qué, porque yo no escuchaba los mensajes por estar diciéndole eso al Señor. Cuando yo llegué allí, había mucha gente ahí, yo no miré cuánta era, yo nada más fui con Sebastián. Sebastián estaba tirado en el suelo, no se podía mover, me le quedé viendo a los ojos, pero cuando iba yo en la camioneta me ungí con aceite en las manos, llegué al lugar, y entonces yo lo único que hice es ponerme a orar. Yo me hinqué, no me importaba si estaba mojado, no me importó, yo agarré a mi hijo, lo puse mis manos y empecé a orar. Cuando yo empecé a orar, escuché muchas voces que estaban orando. Entonces yo le decía: Señor, yo lo único que me acuerdo es que yo le dije al Señor: dame sabiduría e inteligencia para saber qué es lo que tengo que hacer después de esto. Entonces yo empecé a hablar en lenguas. Yo sé que el Espíritu del Señor se manifestó en este lugar porque yo sentí su presencia. Cuando yo empecé así a ponerlo, ya después, cuando reaccioné, yo le dije: Sebastián, te vas a levantar. Entonces me le quedé viendo y le dije, yo me acuerdo que le dije: ¿a quién sirves? Y se me quedó viendo y me dice: a Jesús. Le digo: entonces te vas a levantar y nos vamos a ir para la casa. Y le dije, yo me acuerdo que le dije: del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Me dice: un 7. Le dije: te vas a levantar porque no te voy a llevar al hospital, porque había morenitas ahí. Yo la verdad no me acuerdo. Mi hermana me dice que todos empezaron a orar ahí, que cuando Sebastián se levantó y lo iban a abrazar para llevarlo a la casa, dice que ella escuchó que tronó su pierna, como que se enderezó la pierna, porque la pierna le dolía bastante. Lo levantaron, ella dice que escuchó su pierna como se enderezó, como que tronó, y lo llevamos para la casa. Cuando llegamos a la casa, el niño, yo le unté algo ahí, y después me dijo: mami, tengo hambre. Entonces, primero le doy las gracias al Señor porque Él hizo la obra en Sebastián. Y fue para glorificarlo a Él, porque ahí toda la gente se quedó como: ya va a llamar a la ambulancia y se lo van a llevar. Otra mamá hubiera hecho eso, pero yo hice lo contrario. Primero me puse a orar y había un muchacho ahí que decía: ¿tienes aceite para ungirlo? Yo tengo. Le dije: no, yo ya me había ungido las manos. Pero lo que yo voy es que el Señor tenía todo preparado, porque fue para glorificar al Señor, y que todos ahí se dieron cuenta cómo Dios se glorificó en la vida de Sebastián y cómo lo levantó y cómo nos fuimos para la casa. Y ya después pues me encontraba yo ahí pensando: ¿cómo sigue su hijo? Le digo: ya está bien. Dije: qué bueno, gracias a Dios. Entonces ahí es cuando Dios se glorifica a través de su pueblo. Amén. Yo le doy las gracias al Señor por eso, que a veces tenía un dolor. Pero yo le digo: si
tú te hubieras ido al hospital, estuvieras todo enyesado y así, ¿no? Y yo le doy las gracias al Señor porque para nosotros es una gran bendición ser como a decirle a otras personas a través de esa oración cómo Dios se glorifica en las personas y también en ellos se puede glorificar. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. ¿Alguien más está agradecido? Amén. Señor, gloria a Dios. ¿Alguien más que está agradecido con el Señor? Gloria al Señor. Si no, nos vamos a poner de pie para seguir cantándole alabanzas a nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado
quisiera que mi Cristo te amara, te dijese lo mucho que Él te ama, mas no podrás oír su tierna voz. Si vienes sucio o maltratado el corazón, yo quisiera que mi Cristo te hablara, te dijese lo mucho que Él te ama, mas no podrás oír su tierna voz. Si vienes sucio o maltratado el corazón, hazle saber que un corazón humilde Jesucristo jamás lo despreciará, porque Él te ama, no lo dudes ni un momento, y Él te limpia si le dices toda la verdad. Hazle saber que un corazón humilde Jesucristo jamás lo despreciará, porque Él te ama, no lo dudes ni un momento, y Él te limpia si le dices toda la verdad. Hazle saber que un corazón humilde Jesucristo jamás lo despreciará, Jesucristo jamás lo despreciará, Jesucristo jamás lo despreciará, porque Él te ama, no lo dudes ni un momento, y Él te limpia si le dices toda la verdad. Hazle saber que un corazón humilde Jesucristo jamás lo despreciará. Dele el aplauso fuerte al Señor Jesús, porque así es, Él nos ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amén, hermano. Así como estamos de pie, vamos a orar por la ofrenda, amén. Gloria a Dios, les pido que inclinen su rostro. Señor Jesús, en esta hermosa tarde, Señor Jesucristo, venimos una vez más, dándote las gracias, Señor Jesucristo, por todas las ricas bendiciones que das a nuestras vidas, Padre. Ahora, Señor Jesús, ponemos esta ofrenda en tus manos, Señor Jesucristo. Bendice el que trae y el que no trae, Señor, conforme a tu voluntad. La ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar con estos coros, amén. Gloria a Dios. Dios bendice la hora alegre, sí, lo bendice. La Biblia lo dice, es verdad. Dios bendice la hora alegre, sí, lo bendice. La Biblia lo dice, es verdad. Oh,
Jesús ganaremos la batalla. Amén. Gloria al Señor. Les invito a que tomen su asiento unos minutos. Hoy traemos un estudio de la Biblia y vamos a participar los cuatro. Vamos a pedir a hermano Iván que pase, el hermano Johnny. Aleluya. Estamos acá ya. Vamos a pedir que pasen acá. Hoy traemos un estudio a relatar un poquito de la vida de Jesús, el anuncio a la vida de Jesús, de su ministerio y su reinado en los cielos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Amén. Gloria al Señor. Al Señor sea la gloria. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pues les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer en el libro de San Juan. Vamos a leer en el libro de San Juan 1. Vamos a leer del 1 al 12. Vamos a leer alternadamente en el nombre de Jesús. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Todos estamos. Amén. Del 1 al 12. Lo vamos a leer alternadamente en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Todos juntos el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces les invito a que inclinen su rostro y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos lleve en oración. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús le damos las gracias por su palabra leída. Ahora, Señor, le pedimos que bendiga, Señor, a cada una de las personas que participan en este estudio, para que de sus labios, Señor, surja su palabra santa y verdadera y no pensamiento humano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento dando un gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Este estudio vamos a relatar un poquito de la historia de Jesús desde el principio, cuando empezó desde el anuncio. A mí me tocó el primero es el anuncio, cuando dan el anuncio, amén, y luego pasará nuestro hermano Luis. Gloria al Señor. Pues aquí la palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, en el principio de la creación, en el principio que Dios creó los cielos y la tierra, también creó al ser humano. Dios creó al ser humano con un propósito, y con el propósito que Dios creó al ser humano es para que le adorase. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Era para que le adoremos a Dios, amén. Dios tenía un ángel que le adoraba, ¿verdad? Que sabemos que era el que le adoraba también, ¿verdad? Que era el diablo, pero se rebeló contra Dios, amén. Entonces Dios dijo: voy a crear por ejemplo, voy a crear una nueva generación, o voy a crear el hombre, amén. Y Dios creó al hombre para que le adorase, y otra de las cosas es para que se sometiera al diablo, amén. Gloria al Señor. Entonces, pero la serpiente fue muy astuta y convenció a Eva
y al hombre, ¿verdad? Para que pecasen. Entonces, automáticamente cuando el ser humano peca, todo el mundo, todo el ser humano es, vamos a decir, inyectado con el pecado. Amén. Entonces el ser humano es inyectado con el pecado y automáticamente desde que nace el niño, se puede decir que ya nace en pecado, aunque no lo podemos decir que el niño realice el pecado. Amén. Gloria al Señor. Entonces Dios dijo, cuando cometió el error Adán y Eva, entonces Dios sacrificó un animal. Pues no sabemos qué animal sacrificó, pero Dios sacrificó un animal para tapar el pecado de Adán y Eva, y dice que los cubrió con pieles, para tapar el pecado de Adán y Eva, porque ellos se escondieron porque estaban desnudos, dice. Entonces, cuando ya habían cometido el pecado, mas Dios mata a un animal y los tapó el pecado, mas no lo quitó, ¿verdad? Amén. Porque toda la humanidad fue inyectada con el pecado. Gloria al Señor. Y así empezó el ser humano, y así se multiplicó en la tierra, y así vivió, ¿verdad? Pero Dios puso decretos, leyes en todo el ser humano, todo el tiempo ha dado en las etapas de Abraham, Dios le dio que sacrificara, también podían sacrificar. Si cometían un pecado, les permitía que sacrificaran un animal, o una oveja, o lo que sea, de los animales limpios, y quitaba el pecado del ser humano. Amén. Entonces, era como un sacrificio por alguien que había cometido un pecado, ¿verdad? Entonces sacrificaban un animal. Pero en el transcurso del tiempo, Dios trazó un plan donde dijo: yo no voy a dejar que el ser humano, dice, se quede en las manos del diablo. Entonces yo voy a redimir al ser humano, yo voy a redimir a mi pueblo, ¿verdad? A mis hijos. Porque a Dios no le costaba decir: no, pues ya Adán y Eva pecaron y los ángeles se me rebelan, voy a quitar a los seres humanos y voy a crear otro nuevo seres humanos, ¿verdad? Nada le costaba decir a Dios, pues Él es el dueño y creador de todo. Amén. Pero Dios dijo: lo voy a redimir, porque Dios lo hizo a su imagen y a semejanza al hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a través de los profetas, Dios habló y trazó el plan, donde dijo que iba a redimir a su pueblo, a los hombres de la tierra. Amén. Como podemos ver en Isaías 52. Si gusta, puede seguirme con la vista. Dice Isaías 52. Isaías 52 del 1. Isaías 52 del 1 al 5. Del 1 al 4, perdón. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Amén. Aquí le está hablando a su pueblo que ya no va a ser, que ya no iba a seguir las leyes que tenía antes, sino que ahora iba a ser por la gracia de nuestro Dios. Amén. Y sigue diciendo en el 2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Gloria a Dios. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Gloria a Dios. Mire lo que dice el 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
Gloria al Señor, aleluya. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios trazó el plan. Y si podemos entender aquí, Él estaba hablando, aquí dice que es Jehová de los ejércitos el que está hablando, el Jehová. Y aquí en el versículo 6, en el verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Gloria al Señor, amén. Dios es bueno, amén. Gloria al Señor, Dios es bueno. Entonces, desde acá empieza Dios a hablarle a los profetas y les dice que va a redimir su pueblo, que Dios mismo descenderá de los cielos, amén. Aquí lo está diciendo textualmente. Gloria al Señor, aleluya. También dice Isaías 11, Isaías 11:5. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el 1. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago señoreará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Así que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e irá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Gloria a Dios. Aquí nuestro Dios ya los está explicando que vendrá de la raíz de David, dice, de la raíz de Isaí, saldrá alguien, un redentor, alguien que va a redimir a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. También dice en Miqueas 5:1, disculpe si vamos rápido, pero Miqueas 5:1. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos has sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos, estos versículos que estamos leyendo es donde está anunciando Dios, Jehová de los ejércitos, está anunciando un redentor a su pueblo, está anunciando un redentor porque quiere redimir a su pueblo, a sus hijos. Amén. Porque como podemos entender aquí, ¿verdad? Amén. También dice Isaías 7, Isaías 7:14. Gloria al Señor. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor, amén. Entonces, todos los anuncios, todos los anuncios que empezó a dar a través del plan que trazó para redimir a su pueblo. Gloria a Dios, amén. Como decía en el versículo, que Él mismo vendría a redimir su pueblo, a los hombres de la tierra, que Él mismo vendría a sacarlos de la esclavitud, del pecado. Amén. Como dice también en el libro de Primera de Timoteo, donde dice el misterio de la piedad. Amén. Gloria a Dios. Dice el 3, Primera de Timoteo 3:15, dice:
el 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, criado en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que vino a redimir su pueblo. En otras palabras, el contexto de nuestro evangelio es Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se hizo hijo del hombre para que el hijo del hombre se hiciera hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Amén. Entonces, a través de los profetas Dios habló y trazó el plan donde iba a redimir a su pueblo, lo iba a sacar de la esclavitud, del pecado. Amén. Y fue así que más cuando en el reinado de Herodes, donde dice la Biblia, más de la raíz de David va a aparecer esa señal, ese Mesías, ese rey de los judíos, ese que va a redimir a su pueblo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la Biblia que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Ese es el que estaban esperando. Ese es el que estaban esperando para que redimiera a su pueblo. Amén. Y ese es el que Dios prometió que iba a redimir su pueblo a través de su Cordero. Amén. Gloria al Señor. Y así vamos a dejar a nuestro hermano Luis. Aleluya. Gloria a Dios. Dios la bendiga, iglesia. Amén. ¿Está contenta? Amén. Bueno, Dios, estamos leyendo de San Lucas 2, versículo 7 en adelante. Si quieren leer conmigo, estamos leyendo de San Lucas 2, versículo 7 en adelante. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en su pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortulas o 2 palomigos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hasta 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gloria a Dios. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le llegaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Y sigue la historia de Jesús. Ahí decía Luis, la adolescencia, de niñez a adolescencia, cuando los buscaban los padres de él en el templo, preocupados por su hijo. Dice: las cosas de mi padre no son, busco las cosas de mi padre, decía. Entonces voy a seguir ahí, desde ahí. Voy a comenzar con vamos a leer Juan 3:16, porque Jesús ya comienza su ministerio de esa edad, ya de adolescente. Ya después de los 12 años, Jesús andaba en la sinagoga, enseñando. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese era el plan de Dios, ese era el plan de Jesús. Creciendo, allí fue él mentor, fue enseñado. Una de las personas que Jesús miraba y agarraba sus enseñanzas fue por Juan Bautista.
Y después cuando él seguía a Juan con sus, porque Juan ya sabía, decía, mayor es el que viene adelante de mí. Entonces Jesús fue siguiéndole y entonces el estudiante vino a ser el maestro. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y ahí fue donde comienza la carrera de Jesús. Jesús seguía y fue siguiendo su carrera. A los 30 años es cuando comienza a ver milagros, sanidades. Podemos ver que Jesús hace muchos milagros, muchas sanidades. Por el primer milagro fue cuando había una fiesta y Jesús convirtió la agua en vino. Ese fue uno de los primeros milagros que Jesús comenzó a dar a ver, porque mucha de la gente en ese tiempo pues no creían. Estaban los judíos en tierra de los romanos, y si pueden ver ahí en no sé si sus Biblias, ahí donde estamos en Juan 3:16, ahí enseguida, la página enseguida, ahí tiene un mapa. No sé si sus Biblias tienen un mapa ahí, pero hay varios mapas de que relata ahí el paseo donde anduvo Jesús. Y en esos tiempos Jesús anduvo nomás a pie. Entonces es más o menos de Judea, Jerusalén, el mar, Galilea, Capernaum, todas estas ciudades, Nazaret, Caná, por ahí andaba Jesús. Y ahí iba para arriba y para abajo haciendo milagros. El segundo fue cuando vino un gobernante y buscando a Jesús y pidiéndole que fuese a sanar a su hijo. Y Jesús desde lejos fue allá, le dijo, nomás con su voz, y le dijo que su hijo va a estar bien. A la misma hora, su hijo, el gobernador recibió noticia que su hijo estaba sano. Eso fue, ahí pueden buscarlo. No les voy a dar, no voy a leer porque pues hay muchos milagros y para leer todas las citas, pero esa cita se encuentra en Juan 4, capítulo 4, de 46 al 54. Y siguen los milagros y siguen, aquí va otro, que el hombre que buscaba, él estaba, que no podía caminar, estaba buscando el estanque, pero quería sanar sus pies. El estanque ese se llamaba Bethsaida, y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y lo sanó. Otro milagro que pasó cuando andaban los seguidores, ya después de viendo tantos milagros y que están reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, la multitud que lo seguían van viendo y los van siguiendo a Jesús y a los discípulos, y ven que Jesús dice a los discípulos, ¿qué les vamos a dar? Porque nos están siguiendo. Y nomás tenían 5 panes y 2 peces. Ahí pueden buscarlo en Mateo, pueden leer Mateo 14, versículos 13 al 21. Y es ahí donde Jesús multiplica los panes y los peces. Que hasta que sobró, hasta que todos se fueron llenos. Y fueron más de 2,000 personas ahí. Y sigue Jesús haciendo más milagros para que vea la gente, porque todavía sabe que la gente no van a creer. Jesús, cuando también estaban los discípulos que se iban a ir, y que la tempestad estaba bien recio y que Jesús calmó la tempestad, nomás con su voz. Ahí pueden leer en Marcos 4:35, también en Mateo 8:23. La niña también, cuando saben la historia que Jesús sanó la niña nomás con la niña que tenía 12 años de flujo de sangre, ya de mujer que andaba enferma.
y Jesús la sanó porque ella tocó el borde del vestido de Jesús. El hombre que nació ciego, y la gente le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué él está ciego? ¿Acaso por sus pecados? ¿Acaso por los pecados de sus padres? Y Jesús le dijo, no, sino para que sea esto visto la gloria y el poder de Dios. Entonces ahí sanó y le echó lodo, le puso saliva y le puso lodo ahí en los ojos y fue sano este hombre. Y siguen los milagros y las sanidades también a Lázaro. Ya tenía 4 días muerto. Y María que les llamó a Jesús. Y pues Jesús, pues él sabía lo que hacía y tomó su tiempo. En vez de ir cuando le llamaron, él fue para que vean los milagros que Dios puede hacer. Y en 4 días fue hasta la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió. Y en esos días, como tienen todos los muertos que los cubren como los vistos como mummies, los revuelten desde cabeza a las puntas de los pies para que se preserven, so they can preserve their body y todo, y los huesos y todo, para que estén todos unidos. Y así salió Lázaro fuera. El hombre sigue, vamos a otro milagro, la resurrección de la hija de Jairo. Y cuando estaba muerta, y le dice Jesús, no, nomás está durmiendo. Muchos milagros que hizo Jesús fueron para que la gente vea y crean en que Él era el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Entonces, otro más también cuando Jesús caminó sobre las aguas, y hay muchos más. Jesús que sanó al leproso, sanó a un paralítico. Entonces, ahí voy a dejar, porque hay muchos más milagros y sanidades y demonios que reprendió y sanó y dio salvación. Pero vamos a seguir adelante. Y como le estaba diciendo, este mapa se los mencioné para que lo vean, y la distancia de lo que es. Si pueden ver ahí el índice, es más o menos unos 20, 40 días, 40 millas de separado. Entonces Jesús, lo que les voy diciendo es que, a lo que voy, es que Jesús era un hombre que estaba fit, un hombre que estaba, o sea, bien cuidado de salud, porque para todo iba para arriba, para abajo, para todo, caminaba. Especialmente en aquellos tiempos, pues se necesitaba caminar, si no, pues en caballo. Y la última cena y la traición. Y tampoco no voy a mencionar todo lo que pasó, pues también Pedro también Jesús le dijo cuando él le dice, cuando el gallo canta 3 veces, tú me vas a negar. Pero yo no estoy hablando de esta situación, estoy hablando de la última cena, y ahí están los apóstoles comiendo, y le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y le preguntan, ¿quién? Y dice, y lo apunta, le dice, el que me va a dar un beso. Entonces Jesús ya sabía, ya les había mencionado, ya les había dicho a los discípulos que Él lo iba a entregar. Y cuando llega ese momento, hasta yo recuerdo esa lectura donde Pedro, enfurecido, que saca
saca su espada y le corta una espada cuando aprenden a Jesús y le corta el oído y dice no. Jesús le dice no, y le pega para atrás el oído. Como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era el plan de Jesús. Por eso nació, porque Él sabía que tenía que morir. Tenía que morir para que nosotros nos salvemos. Por eso Él ya había estado preparado. Luego llega cuando pues cuando lo arrestan. Y hermanos, no voy a gastar más tiempo leyendo Biblia, citas, pero sí quiero enfocarme en unos detalles, en unas facts que pude buscar en Google y en YouTube. Hice un poquito research y pude agarrar información de cuando lo que tuvo que caminar Jesús cuando iba a la crucificación. Y la crucifixion era un estilo de punishment, un estilo de castigo de los romanos. Entonces Jesús no fue la primera persona que fue castigado. Los romanos ya tenían este sistema para los más peores, los más malditos, que castigaban. Ellos sabían y habían perfeccionado el castigo. La cruz, cuando Jesús cargaba su cruz, muchos piensan que es una cruz entera, una T, y no es así. Muchos piensan que era una cruz que con todo, y estaba estudiando, buscándole, y lo que Jesús tenía que cargar era el barrote, el cross member, la parte de arriba, la parte de que iba así, porque en la mayoría de los tiempos el poste ya estaba puesto. Entonces ese barrote era un barrote así bien tosco. Ese barrote pesaba 75 a 150 libras, nomás ese barrote. Póngale que es casi lo doble de esto, no, casi lo triple de esto, y lo tenía que cargar así con picos y splinters, ¿cómo se dice? Y entonces eso lo tuvo que cargar. Y la distancia más o menos que tuvo que cargar, que busqué, era como de 3 football fields. O sea, de 3 como 3 estadios, no sé cómo decirles. Entonces era tosco. Pero otros puntos que a mí me llamaron mucho la atención. Antes de eso, las látigas que le dieron a Jesús, antes de que cargara la cruz, fue dicho que eran 2 personas romanos, más o menos bien grandes, por decir 2 football players, así del tamaño de football players, y tenían unas látigas que tenían como unas 9 strips de leather, con como unas 6 a 9 tiradas de piel, y al final tenían piedras, sino huesos y sino vidrio. Y fueron 39 latigazos que le dieron a Jesús. Y estaba leyendo y buscando ahí que dice cada latigazo medía como unos 6 pies de distancia. La manga del látigo fue unos 18, por ser un barrote así, o sea, como un pedazo de bate, y con las tiradas así largas, de 6 a 9 tiradas de piel.
Y así le daban a Jesús. Entonces cada latigazo que le daban, estaba leyendo que eran lo que rompía el cuerpo, fue de 2 pulgadas. Cada latigazo, póngale que son 9 tiradas, 9 latigazos con un swing. Son 9 tiradas, 9 pedazos de piel nomás con un golpe. Y cada uno arranca piel de como de 2 pulgadas. Y todo eso fue dado en la espalda. Y también otra cosa. Y cuando daban estos latigazos, lo tenían a Jesús. Y este es el estilo romano. Así hacían estos punishments, estos castigos. Los tenían encuerados. O sea, entonces Jesús así lo tenían, encuerado. Y las cortadas fueron 3/4, casi 1 pulgada de adentro, o sea, de hondo. O sea que casi se veía el hueso, sino el músculo. Entonces fueron 9 tiradas en cada latigazo por 39. Se dice ser que cada tirada, una tirada ocupa 20 stitches. ¿Cómo se dice stitches? 20 cosidos por uno de esos latigazos. Entonces ya cuando póngale por 39 latigazos más las 9 tiradas en cada látiga, viene siendo más de 2000 cosidos que haya necesitado Jesús, si es que lo iban a curar. Y aparte lo pusieron una corona de espinas. Eso fue la crucifixión de Jesús, el comenzar. Entonces ahí tuvo que caminar. Y lo importante que muchos agarran y dicen que le pusieron los clavos en la mano. La mano fue considerada desde el reloj. La mano es considerada desde el reloj para arriba. Eso es considerado la mano. Dice la Biblia que fueron los clavos it's his palm of his hand. Bueno, eso no tiene, así no lo hacían. Lo hacían desde aquí. Unos dicen que es kind of controversial, un poquito contrario, porque la mano no puede sostener el cuerpo. Así le dan aquí en the palm, no puede sostener el cuerpo. Entonces aquí es donde los romanos ponían el clavo. Aquí le decían la mano. Unos pueden decir que le tiene clavo un poco chueco así y lo agarran, encajaban así. Pero aquí en el wrist es donde tienen un tendon, donde tienen ahí un músculo que sí aguanta el peso del cuerpo. Y muchos tienen pensando que los clavos fueron aquí, pero aquí se rompe. Aquí son huesos y los dedos no aguantan el peso. Fue también clavado en sus pies. Y todo esto todo eso se hizo sin quebrar un hueso. Aquí tenemos también huesos, ¿sabía usted? Aquí tenemos huesos. Aquí hay huesos. Entonces la Biblia dice que no fue ni un hueso de Jesús quebrado. Entonces por eso, y ahí enseña, yo vi que aquí, y aquí es donde mucha gente, a veces hay gente que son suicidas y se cortan, pero los romanos se cortan las venas aquí y para que sangren y para que mueran, pero los romanos ya tenían esta crucifixión, ya la habían perfeccionado para que sabían dónde meter el clavo para que no muriera.
Porque el propósito de la crucifixión es para avergonzar a la persona. Es para que dejarlo humillado, para hacerlo más sentir lo más bajo, lo más peor. Y para que todos lo vean. Para que todos los vean allí. Y para que todos se rían. Y así quisieron castigar a Jesús. Así le hicieron. Todos trataron. Pero cuando muchas veces pensaba que ya era todo, Jesús dice, yo no entiendo cómo mucha gente se equivocan y piensan que la cruz que ese era el castigo más peor. El castigo más peor era que siendo Jesús, Él murió por nuestros pecados. No era que la forma, porque ya había para este tiempo, creo que leí como unos 1,000, 2,000 personas que ya han crucificado. El simple hecho que Dios, siendo Dios, vino al mundo y Él dio su vida. Ese es el regalo que Dios nos dio. Ese es el pecado que nosotros tenemos, y Él dio su vida por nosotros, por nuestro pecado. El pecado que nosotros tenemos, nosotros sí merecemos haber muertos por nuestros pecados en una cruz. Pero el simple hecho que Jesús siendo Dios, déjenle explicar de otra manera. Hoy en día hay mucha gente bien loca que hasta, no sé si sabe de los Zetas o de esto,